buenos días. Saludamos a los hermanos que están en forma virtual. Y vamos a continuar con nuestro tema de Hebreos, haciendo como todos los pastores que han escrito libros, siempre han empezado contándole a la congregación acerca del estudio. A medida que vamos charlando estos temas, que tenemos que hacerlos prácticos, necesitamos también que esté ordenado. Así que lo que vamos a seguir viendo de Hebreos ahora es de qué trata un poco el libro, y vamos a ver 5 características interesantes de Hebreos, para hoy ver 3 por lo menos de ellas. Así que la primera que vamos a ver, de las características distintivas del libro, y luego sí el bosquejo. Así que la primera que queremos ver hoy es que es un libro de evaluación. Lo interesante de la palabra evaluar es que quiere decir que yo voy a comparar los valores que contiene. Y en este caso, lo primero que vamos a pensar es una palabra que es muy común en el libro, la palabra mejor. Ahí tienen el número de la concordancia Strong. Y en el capítulo 6, versículo 9, hablándole a estos creyentes, después de una de las exhortaciones, le dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Es decir, el libro contiene unas palabras de contraste y de exhortación, pero estas personas eran salvas. Y esa es una de las cosas que ellos tenían que darse cuenta. En 7:19 dice, contrastando la ley para los sacrificios con lo que hizo el Señor Jesucristo, dice: nada perfeccionó la ley. Pero en este caso, con el Señor Jesucristo, se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Es decir, confiar en Cristo es muy superior a lo que ustedes confiaban en la ley mosaica. Y encima la ley nada perfeccionó. Así que estamos haciendo una evaluación, diría el autor a los Hebreos. En 7:22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es decir, el anterior pacto no era completo, no era perfecto, hubo que darlo por anulado. Una vez que el Señor Jesucristo ha muerto, el pacto nuevo está ratificado y el anterior ya está próximo a desaparecer. Y por eso en Jeremías 31, Dios le dice al pueblo de Israel que iba a ser un nuevo pacto. El Señor dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Esta sangre es justamente lo que va a ratificar un nuevo pacto. Después el autor de Hebreos va a decir justamente que cuando hay muerte, es decir, sangre derramada, entonces un pacto está ratificado. Recuerden el pacto de Abraham en Génesis 15, donde solo Dios pasa por en medio de los animales partidos. Y siempre un pacto, dice el autor de Hebreos, es ratificado con la muerte o la sangre, mejor dicho, del que ha hecho ese pacto. En 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ahí aparece la palabra mensaje, mejor compromiso de parte de Dios, mejor la buena noticia que Dios le da en este nuevo pacto es mejor que el anterior, porque en el anterior no lo podían cumplir, pero ahora este nuevo pacto va a permitir que se cumpla todo lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque no solo hay perdón de pecados, no hablamos de la iglesia, sino de Israel en el futuro, y también la posibilidad de que el Espíritu Santo pueda enseñarles absolutamente toda la ley de Dios. Por eso es un mejor ministerio, es un mejor mediador y es un mejor pacto. En 9:23, fue pues necesario, dice, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con sangre. Recuerden que cuando se construye el tabernáculo, todo tenía que ser rociado con sangre. Pero las cosas celestiales mismas, que son las que nosotros tenemos para el futuro, con mejores sacrificios que estos. Es decir, la sangre de los animales permitió limpiar ese tabernáculo hecho con manos humanas. Pero hay un tabernáculo celestial, al cual todos los que hemos confiado en Cristo vamos a acceder.
Por lo tanto, ese santuario necesitaba una mejor sangre, una que fuera perfecta. Y el sacrificio de Cristo es justamente perfecto. Vamos a mirar otros textos. Porque de los presos, ahí está hablando de la vida cristiana de estos creyentes, también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros, es decir, dentro de ustedes, la seguridad de una mejor y perdurable herencia en los cielos. Así que estos creyentes que estaban padeciendo tenían una mejor y perdurable herencia y está en los cielos. En 11:16 dice, pero anhelaban una mejor. Está hablando de los héroes de la fe que le llamamos nosotros siempre. Y entonces dice que Abraham sale para una tierra que no conocía, que Dios le dice, esa va a ser para vos. Y entonces dice que anhelaban, aún estando en ese lugar, una mejor. Esto es celestial. Nosotros no sabríamos, si no fuera por el tema de la revelación progresiva, que Abraham estaba esperando una patria celestial. Por eso él habitaba en tiendas, porque sabía que había una celestial. Entonces Dios dice, el autor de Hebreos, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Es decir, Dios no ha mentido. Lo que ellos confiaban, eso van a tener. Y así que es un libro para evaluar. ¿Es mejor lo terrenal o es mejor lo celestial? Para Abraham, que es nuestro ejemplo allí de la fe que persiste en el tiempo a pesar de las tribulaciones, era mejor la celestial. En 11:40, cuando termina de marcar a todas estas personas que son ejemplos de fe, tanto positivos porque taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, etcétera, etcétera, también dice, hubo unos que moraban en cavernas, pobres, angustiados, maltratados, castigados, aserrados. Esos también son héroes de la fe. Entonces dice que para todos estos héroes de la fe del Antiguo Testamento, Dios proveyó alguna cosa mejor. Entonces, y para nosotros, algo mucho mejor, para que ellos no sean perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, los espíritus de los justos hechos perfectos, que va a decir en el capítulo 12, 22, era mejor para ellos que esa vida terrenal que tuvieron, pero para nosotros hay muchas mejores cosas, los que somos parte de la iglesia. Así que es un libro que está evaluando ese tema con la palabra mejor. Vamos a seguir un poco más. Versículo 12:9, está hablando de la disciplina. Entonces dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? No está hablando de la vida eterna, sino de la vida que tiene el creyente en comunión, con gozo, sabiendo que Dios es su Padre, su protector, su proveedor, con respecto a la forma en que los padres nos disciplinaban. Dice Hebreos 12, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y esa es una realidad. Nosotros cuando somos padres empezamos a aprender. Nos dan el título de padre cuando nace nuestro hijo, pero tenemos que aprender. En cambio, el Padre de los Espíritus tiene cosas que nos ayudan a estar mucho mejor, confiados en su gracia. 12:24. Aquí se habla de el Señor Jesucristo en cuanto a que Él va a estar presente en la Jerusalén celestial. Y entonces dice que nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que es la de Cristo, que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel hablaba de la obediencia a las normas de Dios, y la del Señor Jesucristo es imposible de medir, porque no solo provee la redención, la adopción, el pasarnos a la justificación y nos coloca en una relación con el reino. Esta sangre redime. La de Abel solamente era obediencia a lo que Dios exigía. Muy bien. También se utiliza la palabra perfecto, por eso vamos a hacer en dos partes estas 5 características interesantes. La palabra perfecto, que quiere decir completo, maduro, en 5:9 dice que el Señor Jesucristo, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ese le obedecen tiene que ver con el recibir a Cristo como Salvador, obviamente.
no a la vida cristiana, porque ya somos salvos, tenemos eterna salvación. 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de Israel la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Es evidente que no era perfecta la ley. El sacerdocio que establecía no es perfecto, y eso lo vamos a ver 5, 6, 7, 8 y 9 de Hebreos. 7:19. Pues nada perfeccionó la ley. Ahí también aparece la palabra teleios. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Eso no lo podía hacer la ley. 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos, completos, maduros a los que se acercan a Dios. Es un libro de contrastes para evaluar. 10:14. Ahora habla de la ofrenda del Señor Jesucristo. Con una sola ofrenda hizo perfectos, teleios, para siempre a los santificados, a los que están apartados. Y acá podemos pensar lo siguiente: ¿apartados para la salvación o apartados porque ya son salvos? Las dos cosas se nos habla en la Biblia. Bueno, en este caso, por el contexto, los que son santificados son los que son puestos aparte después de recibir a Cristo. Seguimos con este tema de evaluar. También se utiliza la palabra eterno. Vamos a mirar unos textos. 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eterna salvación. Es superior a lo que tenían con la ley mosaica. 6:2. Está hablando de estos creyentes que no querían avanzar en la vida cristiana y dice que tenían que volver a estudiar la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Es decir, volver a estudiar escatología. Y sí, porque teniendo que ser maestros enseñando a otros, tenían que volver a empezar con los primeros rudimentos. 9:12. Contrastando los sacrificios levíticos con el de Cristo. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Imposible de que se pierda. 9:14. Contrastando nuevamente los sacrificios de la ley o bajo la ley y el de Cristo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ahí es el término de espíritu, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Esto es para creyentes que no estaban sirviendo al Señor por una cuestión de pensar que probablemente la ley mosaica no sería mala volver a ella, porque en cierta medida iban a dejar de ser perseguidos, iban a dejar de estar presos o encarcelados por sus propios conciudadanos. 9:15. Así que, hablando del Señor Jesucristo, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Recuerden Romanos 8, a los que antes conoció, a estos llamó. Bueno, el llamado es el momento de que una persona llega a recibir a Cristo como Salvador. Y el conocimiento de Dios está relacionado con la elección desde antes de la fundación del mundo. 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Este pacto eterno es el pacto de redención que se iba a establecer en la raza humana. Y está hecho antes del inicio de las cosas creadas. También se utiliza la palabra mayor, Hebreos 3:3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno el Señor Jesucristo. Y estaba hablando, Moisés fue un siervo fiel en la casa, en la administración de la casa de Israel. Sin embargo, el Señor Jesucristo es el Hijo.
y el que hizo la casa. Entonces dice, ¿cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Hebreos 6:13. Porque Dios, cuando hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ese compromiso que Dios tenía con Abraham, el juramento en el Antiguo Testamento era lo que ponía el fin a cualquier discusión. El Señor Jesucristo, cuando presenta las leyes del reino futuro, dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque aunque jures, no podés hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos o añadir un codo a tu estatura. Bueno, hoy sabemos que nos podemos teñir, pero en el tiempo del Señor Jesucristo, aun cuando eso fuera una costumbre que estaba poco difundida, lo que quiere decir es, tu conducta tiene que ser tal que no necesites jurar. Que cuando vos digas sí, la gente sabe que sí. Y que cuando vos decís no, que la gente sepa que es no. De eso está hablando. Hebreos 6:16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Lo que Dios prohibía en el tema del juramento era jurar en vano. Cuando un judío encontraba un animal en el campo del vecino y lo iba a reclamar, el otro tenía que jurar por Dios que no se lo había querido robar. Y ahí se ponía fin a la discusión. Esa era la razón por la cual Dios dice, bueno, ustedes oyeron que fue dicho, no jurarás o cumplirás al Señor tus juramentos, pero yo les digo que tú sí sea sí, tú no sea no. Seguimos con algo más. Hebreos 7:7 está hablando de las bendiciones que solamente te puede dar alguien mayor. Y dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Ahí la palabra tiene que ver con mayor capacidad de bendecir. Hebreos 8:11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y aquí tiene que ver con la edad. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Muchos creían que este texto habla de que el creyente no puede hacer eso, por lo tanto está hablando de un profesante en la iglesia. Bueno, sin embargo el texto está diciendo, primero, cuando estabas bajo la ley mosaica, capítulo 2, cualquier transgresión tenía una justa retribución. La ley de Moisés no podía ser quebrantada. Entonces él ahora dice, si la ley no puede ser quebrantada y si hay una transgresión hay que castigar, ¿cuánto mayor castigo o disciplina o juicio tiene que recibir un creyente que pisotea al Hijo de Dios? Tiene por inmunda la sangre del pacto. Esa sangre del pacto en la cual fue santificado, es de una vez y para siempre. No depende del creyente ser santificado. Es un momento de creer que está santificado. Por eso les hablé hace rato de esto. Entonces quiere decir que un creyente con su conducta puede pisotear al Hijo de Dios en el sentido de no respetar los conceptos que Él le ha dado para vivir. Tiene por inmunda la sangre del pacto se refiere a que no usa la confesión como método para tener comunión con Dios. Prefiere persistir en el pecado. Y después dice, hiciere afrenta al Espíritu de gracia, es decir, contristar al Espíritu y apagar el Espíritu son dos actividades del creyente. En cambio, andar en el Espíritu es la conducta que lleva obedeciendo a Dios. Son las tres únicas cosas que se le da al creyente del Espíritu. En Efesios 4, no contristar al Espíritu Santo con la forma de hablar, porque la forma de hablar debe ser para dar gracia a los oyentes, para edificar. En 1 Tesalonicenses 5, no apaguéis el Espíritu, se refiere a la enseñanza de la Escritura, a la esperanza escatológica que tiene el creyente. Y en el fruto del Espíritu, en el capítulo 5 de Gálatas, es marquen el paso como si fueran
un batallón que va desfilando en la obediencia al Espíritu Santo. Así que esto es para creyentes. 11:26. Moisés tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Este texto lo vamos a ver varias veces, pero acá está muy interesante. Mayor riqueza el vituperio de Cristo. Mayor riqueza. La siguiente, otra palabra que se utiliza para este tema de la evaluación, y seguramente es un poco pesado, pero entiendo que esta es la forma en que vamos a poder introducirnos mejor al libro. El Señor Jesucristo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Conclusión. El autor, guiado por el Espíritu Santo, escribe para que sus lectores comparen y evalúen la superioridad de caminar confiando en el Señor Jesucristo y no en el antiguo sistema mosaico que Dios ya había desechado. Bien, vamos al segundo punto. Contiene palabras de exhortación. Por ejemplo, en 13:22 dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente, 13 capítulos. Pero era brevemente. La palabra paraclesis quiere decir estimular, confortar, consolar, pedir con fervor. Y también la resumimos como dar ánimo, brindar consuelo, dar consejo, llamar al lado de uno para ayudarle. ¿Sí? Muy interesante cuando de esta palabra se estudia la palabra paracletos, que es la palabra que usa el Señor para decir, conviene que yo me vaya y para que les envíe el paracletos, el consolador, es la traducción. Pero el paracletos, por ejemplo, en el ejército era un soldado que era como un ingeniero, era capaz de hacer que pase toda una tropa desde una montaña hasta la otra montaña, organizando lo que hubiera que hacer, puentes colgantes, lo que fuera necesario. Ese era un paracletos. En 3:13 dice que nos animemos unos a otros, fíjense cómo lo expresa. En 6:18 nos dice en griego, debemos ser grandemente animados. Yo estos textos ya los coloqué. A ver si los tenemos ahí. 13:22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, os he escrito brevemente, recién la vimos. Y aquí está todo el estudio que pueden hacer ustedes con algunos textos si quieren seguir estudiando esta palabra paraclesis. 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En el capítulo 3 está haciendo una comparación con el pueblo de Israel que se endureció en el desierto contra lo que Dios les había dicho. Y entonces dice, nosotros también tenemos que hacer esto entre nosotros, porque si dejamos que el pecado se vaya afirmando en nuestra vida, de desobedecer y apartarnos del Señor, bueno, después solamente viene la disciplina. 6:18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, consejo, confort, ánimo, sostén, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esta esperanza son las recompensas, no la vida eterna, porque la vida eterna ya la tenemos, y estos creyentes también la tenían. Así que estaban esperando esa ciudad que está por venir, donde Moisés vio que había un galardón. Seguimos. Las 5 exhortaciones confusas de Hebreos van a ser capítulo 2, a no deslizarnos de su palabra, es decir, ir dejándola de a poco, a no dudar de su palabra, es decir, Dios dijo, pero yo no estoy seguro que sea verdad, a no descuidar su palabra, es decir, Dios quiere que yo sea un maestro enseñando a otros, pero la verdad que yo prefiero estar así cómodo y cuanto menos mejor. La 4, no despreciar su palabra, es decir, no considerar la sangre de Cristo derramada, el Espíritu Santo dentro mío que me guía, no usar la confesión como un método de renovar mi relación con Dios. Y la 5, no desafiar su palabra, porque Dios va a terminar disciplinando como el Padre disciplina a su Hijo.
Esas son las exhortaciones que generaron la idea de que esta carta hablaba de pérdida de salvación. Muy bien. Y la tercera y el último punto para hoy es la palabra de examinación. La pregunta sería, ¿en quién o en qué estás confiando? Y la idea de confiar es algo sólidamente afirmado, confirmado. ¿En qué estoy afirmando mi vida? ¿Por qué? Porque este es un libro que va a hablar de cosas que se están moviendo. Las cosas de este mundo se mueven todo el tiempo. No solo por los terremotos. En el futuro, también en la tribulación, va a ser totalmente conmovido el mundo. Las islas van a cambiar de lugar. ¿Sí? Y finalmente va a venir el reino inconmovible. Así que es un libro para examinar. 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ellas. Es decir, no traten de volver al régimen mosaico, porque ahí era donde estaban esas viandas que podían comer los sacerdotes y algunas que podía comer el que ofrecía el sacrificio. Se nos dice que nuestros corazones estén afirmados con la gracia, contrastando con las diversas y extrañas enseñanzas que los podrían estar arrastrando. Eso es lo que dice el capítulo 13. En Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No está hablando de perder la salvación, sino de ser disciplinados, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada, afirmada, colocada sólidamente por los que oyeron. Hay una conclusión más de esto. Hebreos 3:6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos, ese sin es un caso hipotético, algo que realmente no es normal que pase. Hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es decir, alguien pensó, se pierde la salvación si no retenés hasta el fin. En realidad, personas como Demas, salvos, pero amaron las cosas de este mundo y lo abandonaron a Pablo. Y así hay muchos casos de creyentes, pero no es un tema de salvación, sino de disciplina. 6:16, porque los hombres juran ciertamente por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, es la misma palabra, para afirmar algo con certeza, con seguridad. Y ahí terminaríamos entonces. Cortamos porque nos quedan 2 puntos junto con el bosquejo. Así que espero que esto nos ayude a ver, entrar desde afuera al libro de Hebreos y darnos cuenta que es un libro para evaluar, para comparar, para afirmarnos y que no está hablando nunca de pérdida de salvación. Que el Señor les bendiga y gracias por el tiempo.